Regresemos al pasado. En el año 2017 se viralizó en Twitter un meme con imágenes antiguas de una mujer robusta, cabello largo y oscuro, cara redonda, cejas abultadas y un bigote bien definido sobre los labios. Supuestamente se trataba de la princesa Kahar, máximo símbolo de la belleza en Persia en el año 1900, quien había llevado a que 13 admiradores se quitaran su preciosa vida tras ser rechazados por ella. Desde entonces circulan múltiples de publicaciones en TikTok y por todos lados en diferentes lenguas hablando sobre este tema. Pero este mito poco tiene que ver con la realidad. Por eso es tan importante ir detrás de la verdadera historia y buscar literatura de que esté autorizada, porque ahora mismo se inventan cada cosa que hasta yo me lo creí. Detrás de ese meme, se esconden en verdad las historias de dos mujeres que sí que despertaron admiración en su época, aunque no por ser íconos de belleza. Las imágenes reproducidas bajo el nombre genérico Princesa Kahar, en realidad corresponden a dos princesas persas distintas, Fateme Khanum Esmat o Ismat al-Dauleh y Sara Khanum Tash al-Saltaneh, ambas hijas de Nasar al-Din Shah Kahar, rey de Persia entre 1848 y 1896. La dinastía Kahar de la cual formaron parte gobernó Persia, hoy Irán, entre 1789 y 1925. La princesa Kahar triunfó como meme en las redes sociales hace unos años, su apariencia y su vello facial suscitaron bromas, pero en realidad fueron dos mujeres muy importantes en su época. Fueron mujeres significativas por derecho propio que no deben ser definidas por su apariencia, apunta la historiadora Victoria Martínez, quien escribió un artículo en donde desmonta las falsedades del meme y recupera las historias reales que hay detrás. El meme Princesa Kahar yuxtapone fotos de mujeres que desafían los ideales modernos y normativos de belleza occidentales junto con la afirmación de que los hombres se suicidaron por amor no correspondido de esas mujeres. Seguramente esto será controvertido, provocador y humorístico para algunos, que es lo que lo hace viral, explica a La Vanguardia y agrega: escribí ese artículo para contribuir a contrarrestar la burla que el meme hace de las personas reales de la historia y de los académicos que las estudian. Según indica Martínez, Esmat al-Dauleh, nacida en 1885, desempeñó un papel muy importante como anfitriona de las invitadas a la corte de su padre. De hecho, esto fue y no el hecho de ser un gran ícono de belleza lo que explica que haya sido una mujer tan fotografiada. Al igual que otras mujeres reales de la corte, Esmat parecía ser una mujer competente con bastante agencia personal e influencia con su padre, el rey, dice la historiadora y añade que, también rompió la tradición al aprender a tocar el piano y convertirse en fotógrafa con un estudio privado en su casa. Esmat tenía mucha influencia en el rey y rompió la tradición al aprender a tocar el piano y cultivar la fotografía. Por su parte, dice Martínez, Tash al-Saltaneh era una feminista y una nacionalista que apoyaba la revolución cultural y constitucional en Persia. Esta faceta de Tash al-Saltana puede verse retratada en sus memorias escritas en 1914 a sus 30 años, donde deja ver retazos de su estilo de vida progresista y disruptivo para el contexto social en el que vivía. En sus escritos, aparecen desde un marido bisexual adolescente, un aborto, una separación, dificultades financieras, y el estigma en torno a su vida, libertina, hasta la defensa del constitucionalismo y el anatema de quitarse el velo facial. Así lo explica en la introducción a las memorias de la princesa Crowning and Gish, Tash al-Saltana, Memoirs of a Persian Princess, La mayor angustia, Tash al-Saltana, Memorias de una princesa persa, el profesor de la Universidad de Yale Abbas Amanat, quien indica que hay suficientes pensamientos y sentimientos sinceros en sus memorias inacabadas y sin título, para calificarla no solo como representante de la emergente intelectualidad laica tras la Revolución Constitucional de 1906 a 1911, sino también como una ardiente feminista que reflejó muchos de los predicamentos de su cultura y sociedad en una época cambiante. Nacida en 1884, Tash al-Saltaneh fue testigo cercana de la decadencia y últimos suspiros de la monarquía Kahar, junto con el cambio social y político que trajo consigo la instauración de una nueva monarquía constitucional en 1909, con la creación de un parlamento y de la primera constitución moderna del país. Tash al-Saltaneh vivió en primera persona ese choque cultural, en la transición de pasar de vivir confinada en el harén de su padre a vivir de una manera y defender ideas que desafiaban los valores perso-islámicos tradicionales. A trasmano de lo que dictaban los mandatos sociales, Tash al-Saltaneh se divorció 2 veces.
Después de divorciarse entre 1906 y 1907 de su primer esposo, con quien contrajo matrimonio a sus 9 años y tuvo 4 hijos, volvió a casarse en 1908. Este segundo matrimonio también terminó en una separación. Tash al-Saltaneh fue una feminista y nacionalista que apoyaba la modernización constitucional de su país. Por otro lado, tal como explica la profesora en la Universidad de Harvard Afsaneh Najmabadi explica en su libro Women with Mustaches and Men Without Beards, Mujeres con bigote y hombres sin barba, Tash al-Saltaneh articuló algunos de los argumentos más elocuentes presentados por las mujeres para el desvelamiento como primer paso necesario hacia la participación de la mujer en la educación, el trabajo remunerado y el progreso de la nación. Para Tash al-Saltaneh, el avance de su país radicaba, entre otras cosas, en la libertad de las mujeres para dejar de lado el velo y apoyar y cooperar con los hombres como iguales. En sus memorias, explica que para ella, los deberes de las mujeres persas eran, insistir en sus derechos, como sus homólogas europeas, educar a sus hijos, ayudar a los hombres, como hacen las mujeres en Europa, permanecer castas e inmaculadas, ser patrióticas, servir a los suyos, erradicar la pereza y el sedentarismo, quitarse el velo. Con la mirada puesta en sus contemporáneas europeas, el desvelamiento y la emancipación de la mujer eran para ella una pieza clave en la construcción de una nación. La profesora Afsaneh Najmabadi aporta otros elementos en su libro, que permiten encontrar una pizca de verdad en el meme viral. En esta época, el bigote que lucían las mujeres de la dinastía Qajar sí que era un signo apreciado de belleza femenina. Muchas fuentes en lengua persa y fotografías del siglo XIX confirman que las mujeres Qajar lucían un fino bigote, o más exactamente un suave plumón, como signo de belleza, indica Najmabadi. Sin embargo, siguiendo a la profesora, se trataba de un símbolo de belleza en el siglo XIX, y no de 1900 como afirma el meme. De hecho, ninguna de las dos princesas vivió lo suficiente como para considerarse un icono persa del siglo XX. Mientras que Esmat murió a sus 20 años en 1905, Tash al-Saltaneh en 1936 a sus 52. De cualquier manera, el hecho de que las princesas fueran consideradas bellas en su tiempo, no quiere decir que tuvieran centenares de admiradores desesperados, de los cuales unos 13 incluso se habrían quitado la vida por no ser correspondidos. Para la historiadora Victoria Martínez, hay por lo menos 2 grandes razones para creer que esto no fue así. En primer lugar, Esmat, la mujer más retratada en el meme, probablemente se casó cuando tenía unos 9 o 10 años, dice. Para los ojos occidentales de hoy el aspecto de ambas resulta chocante, pero en la Persia de su época eran iconos de belleza. Por otra parte, aclara que, es muy probable que el matrimonio se concertara mientras ella vivía entre las mujeres del harén de su padre. Parece muy poco posible que tuviera la oportunidad de conocer a cualquier hombre que no fuera su pariente, y menos aún de seducir y rechazar a 13 amantes suicidas. Además, apunta que, más tarde, como mujer casada en la Persia patriarcal, es igualmente improbable que fuera cortejada por pretendientes amorosos. Más aún, no parece haber ninguna prueba creíble que apoye la afirmación. Hay excelentes estudios sobre estas mujeres y la dinastía Qajar, y ninguno de ellos apunta a nada parecido a lo que se afirma en el meme. Detrás de estas falsedades históricas que todavía hoy circulan en las redes sociales y del personaje que se ha construido a partir de ellas, han quedado opacadas las historias de estas 2 grandes figuras para su época. Para la historiadora Victoria Martínez, el meme de la falsa princesa Qajar es un ejemplo perfecto y exasperante de cómo las mujeres han sido y siguen siendo cosificadas de una manera que silencia y oscurece su importancia social y política.